Capítulo 1. Ecos del pasado. El sol se filtraba tímidamente por las persianas mal cerradas de la casa que una vez fue un hogar. Ramiro empujó la puerta principal y ésta se abrió con un crujido, como si también protestara por su regreso. El aire estaba pesado, con un aroma rancio a encierro y polvo acumulado, y cada paso que daba resonaba en la soledad de las habitaciones vacías. Las paredes que antes estaban llenas de fotografías familiares ahora eran lienzos desnudos. En su mente, Ramiro podía ver con claridad cada momento inmortalizado, la sonrisa de Sofía en su primer cumpleaños, el brillo en los ojos de Elena el día de su aniversario, cuando él le prometió un amor eterno. ¿Dónde había quedado esa promesa? Caminó hasta la sala principal, donde unas cajas esperaban apiladas en un rincón. Era todo lo que quedaba de él en ese lugar. Su mirada se detuvo en una pequeña caja de madera sobre la mesa. No recordaba haberla visto antes. La abrió con manos temblorosas y encontró una nota escrita con la inconfundible caligrafía de Elena. Siempre contigo, en las buenas y en las malas. Elena. Ramiro cerró los ojos con fuerza. Esa nota había sido un regalo durante su 5º aniversario, una declaración de amor que en su momento lo había conmovido, pero que ahora solo le recordaba su traición. ¿Cómo fue capaz de destruir algo tan puro, tan auténtico? El eco de sus propias mentiras resonó en su mente. Se dejó caer en el sofá, el único mueble que quedaba en la sala. Allí, con la nota en las manos, recordó las discusiones, las excusas, las noches en las que no volvió a casa y las miradas de reproche de Elena que él había ignorado. Había subestimado el peso de sus acciones, pensando que siempre tendría tiempo para arreglar las cosas. Pero el tiempo se había agotado. Decidió llamarla. Sacó su teléfono y buscó su número, ese que se sabía de memoria. Pero cuando la llamada fue respondida, no fue Elena quien habló. ¿Quién es? La voz masculina al otro lado de la línea era firme, casi desafiante. Ramiro se congeló. Durante unos segundos, no supo qué decir. Soy Ramiro, necesito hablar con Elena. Hubo un breve silencio, cargado de tensión. Elena no está disponible ahora, respondió el hombre con frialdad. ¿Quieres dejarle un mensaje? ¿Quién eres tú? Preguntó Ramiro, su tono más agresivo de lo que pretendía. Martín. Y, por cierto, ella no necesita nada de ti. El teléfono se cortó, dejando a Ramiro con el estómago revuelto y un odio que no sabía si era hacia Martín o hacia sí mismo. Martín. Finalmente tenía un nombre para el hombre que parecía haber ocupado su lugar. Ramiro sintió como una mezcla de celos y culpa lo carcomía por dentro. ¿Cómo había permitido que todo llegara a este punto? Decidido, revisó el calendario en su teléfono. Elena había accedido a reunirse con él unos días antes, un encuentro que él había pedido casi rogando. Ahora sabía que Martín estaría ahí, y eso lo llenaba de incertidumbre. Mientras volvía a guardar la nota en la caja, Ramiro se detuvo. Sus dedos acariciaron las letras como si pudieran revivir lo que estaba muerto. Si Elena me dio esta nota alguna vez, quizás haya algo en su corazón que aún me permita redimirme, pensó. Pero ese pensamiento era frágil, apenas un susurro que luchaba contra el rugido de sus propios errores. Antes de irse, Ramiro hizo un último recorrido por la casa. En la habitación de Sofía, encontró un muñeco de peluche tirado en el suelo. Lo recogió, recordando cómo su hija solía dormir abrazada a él.
Papá, prométeme que siempre estarás aquí, le había dicho una noche, hace muchos años. Y él había prometido. Otra promesa rota. Cuando salió de la casa, el sol ya había comenzado a ocultarse. Ramiro se detuvo un momento en la puerta, observando el lugar que una vez fue su refugio. Algo dentro de él sabía que esta era la última vez que estaría allí. Cerró la puerta con cuidado y, con el peluche en la mano, se dirigió hacia su coche. Mientras conducía, un pensamiento lo atormentaba: ¿y si ya es demasiado tarde? Al llegar a casa, Ramiro revisa su teléfono y encuentra un mensaje inesperado. Es de Sofía, su hija. Papá, ¿por qué no intentaste quedarte con nosotras antes? La pregunta lo rompe por completo, pero también le da una nueva razón para seguir adelante. Capítulo 2. Encuentro inesperado. El zumbido del motor del coche de Ramiro se detuvo frente al café al aire libre donde había acordado reunirse con Elena. Desde el interior del vehículo, observó el lugar con nerviosismo, como un extraño a punto de irrumpir en un terreno que ya no le pertenecía. Y ahí estaba ella. Elena, sentada junto a una mesa cerca de la ventana, con una taza de café entre las manos. Llevaba el cabello recogido, dejando al descubierto la delicadeza de su cuello. Ramiro notó que había algo diferente en ella. Su postura era erguida, segura, pero sus ojos parecían buscar algo en el horizonte. A su lado, Martín. Un hombre alto, de apariencia impecable, con un porte que irradiaba control y confianza. Reía despreocupado mientras hablaba con Elena, tocando ligeramente su mano sobre la mesa. La visión fue como una bofetada para Ramiro. Sintió una punzada de celos, pero más que eso, un vacío profundo. Él había tenido ese lugar, ese privilegio, y lo había dejado escapar. Respiró hondo, ajustó la chaqueta y salió del coche. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con fuerza. Cuando llegó a la mesa, ambos lo notaron al mismo tiempo. Martín lo miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos, mientras que Elena entrecerró los suyos con una mezcla de sorpresa y reserva. Ramiro, dijo Elena, su voz suave pero cautelosa. Llegas justo a tiempo. Él intentó sonreír, pero el gesto le salió torpe. Gracias por aceptar verme, respondió, sentándose en la silla vacía frente a ellos. El silencio inicial fue incómodo, cargado de tensión. Martín, sin embargo, lo rompió con una sonrisa sarcástica. Ramiro, ¿cierto? Dijo, como si no supiera perfectamente quién era. Extendió la mano para estrecharla, pero el gesto parecía más una provocación que una cortesía. He oído mucho sobre ti. Ramiro aceptó el apretón, aunque su instinto le decía que lo evitara. Espero que hayan sido cosas buenas, respondió, intentando mantener la compostura. Martín soltó una leve risa antes de dar un sorbo a su café. Bueno, ya sabes cómo son las historias, dijo, mirando a Elena de reojo. Siempre hay dos versiones. Ramiro sintió como sus músculos se tensaban. Quiso replicar, pero se contuvo. Miró a Elena, buscando algún indicio de cómo se sentía realmente, pero su expresión era un enigma. Elena, comenzó Ramiro, enfocándose en ella. Solo quería decirte que lamento todo lo que pasó. Lamento el dolor que te causé. Sé que es demasiado tarde para cambiar el pasado, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglar las cosas, aunque sea un poco. Elena dejó la taza sobre la mesa con cuidado,
como si las palabras de Ramiro hubieran aumentado el peso del objeto. ¿Arreglar las cosas?, preguntó, con un tono que mezclaba incredulidad y cansancio. Ramiro, no sé si entiendes lo que estás diciendo. No puedes simplemente pedir disculpas y esperar que todo desaparezca. Lo sé, insistió Ramiro. Pero no quiero que este sea el final. No quiero que lo que teníamos termine así, con tanto daño entre nosotros. Martín interrumpió, apoyándose en la mesa. Mira, no quiero ser grosero, pero creo que lo que Elena necesita ahora es tranquilidad. Ya ha pasado por suficiente. No creo que estas reuniones la ayuden a encontrarla. Elena lo miró de reojo, un poco sorprendida por la intervención, pero no lo corrigió. Ramiro, en cambio, sintió como un nudo de rabia y frustración se formaba en su garganta. Con el debido respeto, dijo, intentando mantener la calma, esto es entre Elena y yo. No necesito un mediador. Martín se recostó en su silla, alzando las manos en un gesto de rendición. Como quieras. Solo digo que algunos errores son imposibles de enmendar. Elena interrumpió antes de que la conversación escalara. Basta, los dos, dijo con firmeza, mirándolos alternativamente. Esto no es un campo de batalla, y no voy a tolerar que se convierta en uno. Ramiro, entiendo que quieras hablar, pero Martín tiene razón en algo, no sé si esta conversación nos está llevando a algún lugar. Ramiro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La frialdad de las palabras de Elena era un reflejo del muro que había levantado entre ellos. Elena, solo dame una oportunidad, dijo, con la voz casi quebrada. Por Sofía, si no por nosotros. Elena suspiró profundamente. Sofía está bien, Ramiro. Está adaptándose, aunque le está costando. Y eso es algo que tú también tienes que entender. Necesita estabilidad, no promesas vacías. Las palabras de Elena lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Justo en ese momento, Ramiro sintió una pequeña mirada desde un coche estacionado cerca. Era Sofía, que los observaba desde la ventana trasera del coche de Martín. Su expresión era seria, cargada de una madurez que no correspondía a su edad. Ramiro intentó esbozar una sonrisa para ella, pero la niña apartó la vista rápidamente. Ese gesto, tan pequeño y cargado de significado, fue suficiente para romperlo por dentro. Elena notó su mirada y también vio a Sofía. Tengo que irme, dijo, poniéndose de pie. Ramiro, gracias por venir. Pero no estoy segura de que esto sea lo mejor para nadie en este momento. Martín se levantó también, con una expresión de triunfo apenas disimulada. Espero que tengas un buen día, Ramiro, dijo, extendiendo la mano como lo había hecho antes. Ramiro la ignoró. Mientras Elena y Martín se alejaban, Ramiro se quedó sentado, incapaz de moverse. Observó cómo se subían al coche, donde Sofía los esperaba, y desaparecían en la distancia. El café ya no sabía igual. El ruido de los platos y las conversaciones a su alrededor era un eco lejano. Todo lo que podía escuchar era la voz de Elena, diciéndole que Sofía necesitaba estabilidad. Mientras regresaba a su casa, Ramiro recibió una notificación en su teléfono. Era una foto de Sofía con Martín, enviada desde un número desconocido. El mensaje decía, ¿estás dispuesto a perderla también? Capítulo 3, el juego comienza. Ramiro no había dormido.
La noche había sido un tormento de pensamientos, de imágenes de Elena alejándose, de la mirada de Sofía a través del cristal del coche. Pero lo que más le martillaba la mente era el mensaje que había recibido antes de llegar a casa, una fotografía de Sofía sonriendo junto a Martín, con esas palabras cargadas de amenaza: ¿estás dispuesto a perderla también? La imagen se repetía una y otra vez en su cabeza mientras se servía una taza de café frío que no se molestó en calentar. ¿Quién lo había enviado? ¿Martín? ¿O alguien más? Lo único claro era que Sofía se estaba acercando más al hombre que había ocupado su lugar, y él estaba perdiendo a su hija, quizás de forma definitiva. El despertar de una decisión. Esa mañana, Ramiro decidió que no podía quedarse inmóvil. No podía darse el lujo de lamentarse mientras su familia se alejaba más y más. Si quería recuperar a Elena y a Sofía, tendría que luchar. Pero esta no era una batalla común, Martín no era un simple rival. Era un hombre que sabía manejarse con astucia, alguien que, según lo que Ramiro había visto, no dudaba en manipular a los demás para salirse con la suya. Ramiro sabía que necesitaba ayuda. Y sabía exactamente a quién llamar. Ricardo, el hermano de Elena, tenía una relación complicada con Ramiro. Nunca habían sido amigos, pero tampoco enemigos declarados. Sin embargo, lo que los unía ahora era una misma desconfianza hacia Martín. La conversación incómoda. Ramiro llamó a Ricardo al mediodía. Le explicó, sin adornos, su preocupación por Martín y la fotografía que había recibido. Ricardo, yo sé que no soy santo de tu devoción, pero creo que Martín tampoco lo es, dijo Ramiro, su voz cargada de urgencia. Necesito tu ayuda para entender quién es realmente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Ricardo respondiera. Siempre pensé que eras un imbécil, Ramiro, dijo, con un tono seco. Pero al menos tú eras transparente con tus errores. Martín, no sé. Hay algo en el que nunca me ha convencido. Ramiro sintió una chispa de esperanza. ¿Tienes algo? ¿Alguna prueba? No pruebas, pero sí rumores. Hace unos meses me llegó información sobre sus negocios. Algo relacionado con contratos falsos y movimientos de dinero sospechosos. No quise decir nada porque no tenía cómo confirmarlo, pero si estás dispuesto a investigar, puedo darte un par de contactos. El comienzo de la investigación. Esa misma tarde, Ramiro se reunió con uno de los contactos de Ricardo, un hombre llamado Jorge, que trabajaba como contador en una empresa que alguna vez había tenido vínculos con Martín. La reunión fue en un pequeño bar, lejos de los ojos curiosos. Jorge, un hombre de mediana edad con cabello canoso y gafas gruesas, miró a Ramiro con desconfianza al principio, pero se relajó cuando éste le explicó sus intenciones. No puedo darte mucho, dijo Jorge, bajando la voz mientras revisaba algunos documentos en su maletín. Pero hay un patrón en las empresas que Martín maneja. Siempre hay movimientos de dinero que desaparecen de un lado y reaparecen en otro. Y cuando algo va mal, él se desvincula rápido, dejando que otros paguen las consecuencias. Jorge deslizó un documento hacia Ramiro, una copia de un contrato que Martín había firmado con una empresa que estaba bajo investigación por fraude. Si sigues esta pista, tal vez encuentres algo más. Pero cuidado, Martín no es alguien que se quede de brazos cruzados. Ramiro agradeció la información y se marchó con una sensación mixta. Por un lado, tenía algo tangible, una primera pieza del rompecabezas. Por otro lado, sabía que al entrar en este terreno, estaba jugando un juego peligroso. El impacto en Elena. Esa noche, mientras revisaba los documentos en la mesa de su cocina, su teléfono sonó. Era un mensaje de Elena.
¿Podemos hablar mañana? Necesito aclarar algunas cosas. Ramiro se quedó mirando la pantalla, con el corazón latiendo rápido. ¿Había visto algo en Martín? ¿O simplemente quería dejar las cosas claras para terminar de apartarlo de su vida? Al día siguiente, se encontraron en un parque. Elena llegó sola, con una chaqueta de lana gris y una bufanda que apenas podía protegerla del frío. Gracias por venir, dijo Ramiro, tratando de sonar sereno, aunque su voz temblaba un poco. Quería que habláramos sin distracciones, respondió Elena, cruzando los brazos mientras lo miraba directamente a los ojos. Ramiro, no sé qué estás buscando con todo esto, pero espero que no sea otro intento de manipularme. No estoy intentando manipularte, respondió él rápidamente. Solo quiero mostrarte algo. Ramiro le ofreció los documentos que había recibido. Elena los tomó con cautela y comenzó a leer. A medida que sus ojos se desplazaban por las líneas, su expresión se endurecía. ¿Qué es esto?, preguntó, finalmente. ¿De dónde sacaste esto? Un amigo de tu hermano, dijo Ramiro. Es solo una parte de lo que podría estar haciendo Martín. No estoy diciendo que sea cierto, pero... Elena, quiero que veas lo que yo estoy viendo. Si hay algo en esto que es verdad, tienes derecho a saberlo. Elena lo miró en silencio durante un largo momento. No sé qué pensar, dijo finalmente, cerrando los documentos. No confío en ti, Ramiro, pero tampoco puedo ignorar esto. No te estoy pidiendo que confíes en mí, dijo él, con sinceridad. Solo te pido que tengas cuidado. Elena asintió, aunque su mirada seguía siendo distante. Lo investigaré por mi cuenta. Pero si descubro que esto es solo un intento tuyo por arruinar lo que tengo con Martín, te juro que nunca volverás a acercarte a Sofía ni a mí. Ramiro aceptó su advertencia con un leve asentimiento. No podía culparla por su desconfianza. El giro inesperado. Cuando Elena se fue, Ramiro sintió un alivio momentáneo. Pero esa noche, mientras organizaba los documentos en su escritorio, recibió una llamada de un número desconocido. ¿Ramiro?, preguntó una voz masculina, grave y tranquila. ¿Quién habla?, preguntó Ramiro, con el estómago encogiéndose. Tienes algo que no deberías tener. Deja de meterte donde no te llaman, o lo lamentarás. La llamada se cortó antes de que Ramiro pudiera responder. La advertencia no lo detuvo, pero le dejó claro algo: Martín sabía que estaba investigándolo, y no iba a quedarse quieto. La guerra había comenzado, y ahora Ramiro debía decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar lo que había perdido. Capítulo 4. Sombras en la tormenta. La advertencia resonaba en la mente de Ramiro como un eco sin fin. Deja de meterte donde no te llaman, o lo lamentarás. La voz al otro lado del teléfono era desconocida, pero el mensaje era claro: Martín había comenzado a jugar sucio. Ramiro apagó el teléfono con manos temblorosas. Por un momento, pensó en abandonar la investigación, en ceder y alejarse de Elena y Sofía para evitar conflictos mayores. Pero la idea de perderlas por completo lo detuvo. Si él juega sucio, yo jugaré más inteligente, pensó, mientras un destello de determinación cruzaba por su mente. Sin embargo, algo dentro de él le advertía que este camino no tendría vuelta atrás. Una tormenta en casa. A la mañana siguiente, Ramiro decidió visitar a Ricardo para hablar en persona sobre la llamada amenazante. Ricardo vivía en una pequeña casa al borde de la ciudad, un lugar modesto pero acogedor. Cuando Ramiro llegó, una tormenta se desató en el cielo, con relámpagos que iluminaban la fachada y un viento helado que arrastraba hojas secas por el camino.
¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó Ricardo al abrir la puerta, sorprendido al verlo. Recibí una llamada anoche, respondió Ramiro, entrando rápidamente para escapar de la lluvia. Me amenazaron por investigar a Martín. Ricardo se quedó en silencio por un momento. Se inclinó hacia la ventana, apartando un poco la cortina para mirar afuera, como si temiera que alguien estuviera observando. Te lo dije, Ramiro. Martín no es un tipo cualquiera. Pero no esperaba que reaccionara tan rápido. No puedo detenerme ahora, dijo Ramiro, con la voz firme. Si él está dispuesto a hacer esto, es porque hay algo grande que está intentando ocultar. Ricardo asintió lentamente y se dirigió a su escritorio, donde rebuscó entre unos papeles. Finalmente sacó una carpeta manila y se la entregó a Ramiro. Esto lo encontré hace unos días, dijo, señalando los documentos. Martín está vinculado con una empresa de transporte llamada Transmex, que ha estado bajo el radar de la Fiscalía por contrabando. No es mucho, pero puede ser un hilo del que tirar. Ramiro hojeó los documentos rápidamente. Los nombres y las cifras no le decían mucho, pero había algo que destacaba: Martín figuraba como uno de los socios silenciosos de la empresa. Esto puede ser lo que necesitamos, murmuró Ramiro. Ricardo lo observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Ramiro, sé que quieres recuperar a Elena y a Sofía, pero, ¿estás seguro de que vale la pena arriesgarte así? Martín no solo es peligroso, también es influyente. Podría destruirte si se lo propone. Ramiro lo miró directamente a los ojos. Ellas son mi familia. Tal vez ya perdí el derecho de llamarlas así, pero no puedo rendirme sin luchar. Ricardo suspiró, derrotado. Entonces, será mejor que tengas cuidado. Un encuentro inesperado. Esa tarde, mientras intentaba descifrar los documentos en un café cercano, Ramiro sintió una presencia familiar. Levantó la vista y vio a Sofía entrando junto a Elena. Ambas estaban allí, probablemente por casualidad, pero el corazón de Ramiro se aceleró al verlas. Sofía llevaba una mochila escolar y miraba los estantes de libros en la esquina del café. Elena, por su parte, se dirigió al mostrador para hacer un pedido. Ramiro aprovechó el momento para acercarse. Sofía, la llamó suavemente. La niña se giró, sorprendida. Por un instante, su rostro mostró una mezcla de emoción y cautela. Papá, respondió, sin mucha convicción. Ramiro se agachó hasta quedar a su altura. ¿Cómo estás, princesa? Te extraño mucho. Sofía miró hacia donde estaba Elena, asegurándose de que no los estuviera observando. Luego, lo miró a él con seriedad. ¿Por qué no estabas cuando mamá te necesitaba? La pregunta cayó como un balde de agua fría sobre Ramiro. Por un momento, no supo qué responder. Cometí errores, hija. Errores grandes. Pero estoy aquí ahora, y estoy intentando arreglar las cosas. Sofía asintió ligeramente, pero sus ojos reflejaban una desconfianza que era dolorosa de ver. Antes de que Ramiro pudiera decir algo más, Elena regresó con 2 tazas de chocolate caliente. Ramiro, dijo, sorprendida al verlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo quería saludar a Sofía, respondió él, poniéndose de pie. Elena lo miró con una mezcla de incomodidad y dureza. Sofía, vamos. Ya es tarde, dijo, tomando la mano de la niña. Ramiro sintió que cada palabra que no pudo decirle a su hija se quedaba atrapada en su garganta mientras las veía salir del café. La trampa de Martín. Esa noche, Ramiro recibió un mensaje de texto de un número desconocido.
El contenido era breve pero impactante, una dirección y un horario. Si quieres respuestas, ven solo. Ramiro sabía que probablemente era una trampa, pero no podía ignorarlo. A la hora indicada, llegó al lugar, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La lluvia había regresado, creando charcos en el suelo y un ambiente aún más sombrío. Cuando entró, lo esperaba Martín, con su eterna sonrisa arrogante y un aire de superioridad que lo hacía parecer intocable. «Vaya, Ramiro. No esperaba que tuvieras el valor de venir», dijo Martín, caminando lentamente hacia él. «Pero supongo que un hombre desesperado hace cualquier cosa». «¿Qué quieres?», preguntó Ramiro, tratando de mantener la calma. Martín sacó un sobre de su chaqueta y lo lanzó al suelo frente a Ramiro. «Esto es lo que encontrarás si sigues investigándome. Historias inventadas, testigos pagados, pruebas que te incriminan a ti en lugar de a mí. Todo lo que necesitas para arruinarte a ti mismo». Ramiro recogió el sobre y lo abrió. Dentro había fotografías y documentos que lo implicaban falsamente en los negocios turbios de Martín. «Esto es basura», dijo Ramiro, arrojando los papeles al suelo. «Tal vez, pero si algo he aprendido es que no necesitas la verdad para destruir a alguien. Solo necesitas que la mentira sea lo suficientemente convincente». Martín se acercó, quedando a pocos centímetros de Ramiro. «Déjalas ir. Elena y Sofía ya no te necesitan. Pero si sigues entrometiéndote, prometo que lo lamentarás». Ramiro apretó los puños, pero sabía que no podía hacer nada en ese momento. Martín tenía la ventaja, y él necesitaba jugar con inteligencia. Al salir del almacén, empapado por la lluvia y con el sobre aún en sus manos, Ramiro recibió una llamada de Elena. Su voz era urgente: «Ramiro, algo pasó con Sofía. Necesito que vengas de inmediato». Capítulo 5. En la oscuridad del alma. La llamada de Elena resonaba en la mente de Ramiro mientras conducía a toda velocidad bajo una lluvia torrencial. Las gotas golpeaban el parabrisas con fuerza, y las luces de la ciudad se difuminaban entre la niebla. Su respiración era irregular, y su corazón latía con una mezcla de pánico e incertidumbre. Algo pasó con Sofía. No tenía más detalles, solo la urgencia en la voz de Elena. Eso era suficiente para empujarlo hacia su destino como si su vida dependiera de ello. Elena en el borde. Cuando llegó a la casa de Elena, ésta lo esperaba en la puerta, envuelta en una chaqueta, con el rostro marcado por la preocupación. «¿Qué ocurrió?», preguntó Ramiro mientras cerraba el paraguas apresuradamente. «Sofía», Elena hizo una pausa, respirando profundamente para controlar las lágrimas. «Sofía desapareció por unas horas». Ramiro sintió como su estómago se hundía. «¿Qué quieres decir con desapareció?». Elena le explicó que, después de la escuela, Sofía no llegó a casa a la hora habitual. Llamaron al colegio y a algunas de sus amigas, pero nadie sabía dónde estaba. Finalmente, un vecino la encontró cerca de un parque, sola y llorando bajo la lluvia. «¿Por qué no me llamaste antes?», preguntó Ramiro, tratando de mantener la calma. «Porque no confío en ti, Ramiro», respondió Elena con dureza, aunque su voz estaba teñida de cansancio. «Pero ahora mismo no sé qué más hacer. Sofía no quiere hablar conmigo, y no para de repetir tu nombre». Ramiro cerró los ojos por un momento, sintiendo una punzada de culpa. Sin decir nada más, entró en la casa y subió las escaleras hacia la habitación de su hija. Un corazón herido. Sofía estaba acurrucada en un rincón de su cama,
abrazando una almohada como si fuera su único refugio. Su cabello mojado estaba pegado a su rostro, y sus ojos, hinchados por el llanto, miraban hacia la ventana. «Princesa», dijo Ramiro suavemente, sentándose en la esquina de la cama. Sofía no respondió, pero tampoco lo rechazó. Lentamente, Ramiro extendió su mano y acarició su cabello. «Mamá dijo que te encontraron en el parque. ¿Qué hacías ahí?». La niña permaneció en silencio por unos segundos antes de hablar, con la voz temblorosa. «No quería estar aquí». Ramiro sintió que algo se rompía dentro de él. «¿Por qué, hija? Este es tu hogar». Porque él está aquí». Sofía finalmente lo miró, y sus palabras lo llenaron de preocupación. «Martín». Ramiro se inclinó hacia ella, tratando de mantener su voz calmada. «¿Martín? ¿Qué pasó, Sofía?». «Me dijo cosas». «Cosas malas de ti», confesó Sofía, con lágrimas volviendo a llenar sus ojos. «Me dijo que nunca te importé, que por eso no estabas cuando mamá lloraba». Ramiro apretó los puños, luchando por contener su ira. «Sofía, eso no es verdad. Te amo más que a nada en este mundo. Cometí errores, pero tú siempre has sido lo más importante para mí». Sofía lo miró con incertidumbre, como si quisiera creerle pero no pudiera olvidar las palabras de Martín. «¿Por qué dijo eso, papá?». Ramiro tomó un profundo aliento, consciente de que no podía mentirle. «Porque no quiere que estemos juntos. Pero no dejaré que nos separe, Sofía. Te prometo que voy a protegerte, a ti y a mamá». Sofía no respondió, pero se inclinó hacia él y dejó que la envolviera en un abrazo. Fue un gesto pequeño, pero para Ramiro fue un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Elena enfrenta la verdad. Más tarde esa noche, mientras Sofía dormía, Ramiro y Elena se sentaron en la sala. El ambiente estaba cargado de tensión, con el sonido de la lluvia como único acompañante. Martín le dijo cosas a Sofía, comenzó Ramiro, mirando a Elena con seriedad. «Está manipulándola, Elena. Y tú lo sabes». Elena apartó la mirada, luchando contra una oleada de emociones. «No tienes idea de lo complicado que es esto, Ramiro», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Martín ha estado ahí para nosotras cuando tú no lo estabas. Ha sido un buen hombre». «¿De verdad crees eso?», preguntó Ramiro, sacando los documentos que había obtenido. «Mira esto. Todo lo que te dije sobre él no son solo palabras. Hay pruebas, Elena. Pruebas de que Martín no es quien dice ser». Elena tomó los papeles con manos temblorosas y comenzó a leer. La expresión en su rostro cambió gradualmente, pasando de incredulidad a preocupación. «¿Esto es real?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Es real. Y hay más, pero necesito tu ayuda para exponerlo. Martín no se detendrá hasta destruir todo lo que me queda, y eso incluye a nuestra hija». Elena dejó los papeles sobre la mesa y se frotó las sienes, visiblemente abrumada. «No sé en quién confiar, Ramiro. Estoy cansada. Sofía está sufriendo, yo estoy sufriendo. Todo esto es demasiado». Ramiro se inclinó hacia ella, mirándola a los ojos. «Confía en mí una última vez, Elena. Sé que no lo merezco, pero por Sofía, por nosotras». Elena no respondió de inmediato,
pero algo en su mirada indicaba que sus defensas comenzaban a desmoronarse. Una visita inesperada. Cuando Ramiro regresó a su apartamento esa noche, encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Lo recogió con cautela, y al abrirlo, encontró una nota escrita a mano. Deja de investigar. La próxima vez, no será solo una advertencia. Junto a la nota había una fotografía de Sofía, tomada desde la distancia, mientras caminaba hacia la escuela. Ramiro sintió que la sangre se le helaba. Ahora no solo estaba en juego su honor o su relación con Elena, sino también la seguridad de su hija. Mientras apretaba la fotografía con manos temblorosas, Ramiro supo que no podía retroceder. Martín había cruzado un límite, y si él quería proteger a Sofía, tendría que enfrentarlo directamente, sin importar el costo. Capítulo 6. Verdades al descubierto. La fotografía de Sofía seguía en las manos de Ramiro, arrugada por sus puños cerrados. Había pasado la noche en vela, observando cada detalle, cada sombra en el fondo de la imagen, como si pudiera encontrar alguna pista de quien la había tomado. Pero la verdad era evidente, Martín estaba llevando su amenaza al siguiente nivel. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando decidió que no podía quedarse inmóvil. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Una alianza difícil. Esa mañana, Ramiro llegó temprano a la casa de Elena. Esta vez, ella lo recibió con el rostro serio y una mirada cargada de preguntas. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó mientras Sofía aún dormía en el piso de arriba. Ramiro sacó la fotografía del bolsillo de su chaqueta y la colocó sobre la mesa del comedor. Esto, dijo, señalándola con firmeza. Martín está vigilando a Sofía. Esto ya no es solo entre él y yo. Nos está amenazando a todos. Elena tomó la fotografía con incredulidad, y su rostro se ensombreció al comprender la gravedad de la situación. ¿Cómo puedes estar seguro de que fue él?, preguntó, aunque su voz no tenía mucha convicción. ¿Quién más podría ser?, replicó Ramiro. Martín está jugando sucio, Elena. Lo sabe todo sobre nosotros, y está dispuesto a usarlo en nuestra contra. Elena se dejó caer en una silla, sujetando su frente con una mano. Por un momento, el peso de la realidad parecía demasiado para ella. No sé qué hacer, Ramiro. Estoy tan cansada de todo esto. Ramiro se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos con cuidado. Déjame ayudarte. No voy a dejar que él nos destruya. Pero necesito que confíes en mí. Elena lo miró fijamente, sus ojos llenos de dudas y miedo. Finalmente, asintió, aunque su voz temblaba. Está bien. Pero si haces algo que ponga a Sofía en peligro, no te lo voy a perdonar nunca. Ricardo encuentra la clave. Más tarde, Ramiro fue a ver a Ricardo. Había demasiadas piezas sueltas, y necesitaban atar los cabos rápidamente si querían exponer a Martín antes de que él pudiera hacer más daño. Ricardo lo recibió en su oficina improvisada, rodeado de papeles y pantallas con información que había recopilado. Tengo algo, dijo Ricardo, señalando la pantalla principal. Estuve investigando las conexiones de Transmex y encontré un patrón en las transferencias bancarias. Hay un flujo constante de dinero que termina en una cuenta en las Islas Caimán. ¿Adivina de quién es? ¿Martín?, preguntó Ramiro, ya anticipando la respuesta. No directamente,
pero sí de alguien cercano. La cuenta pertenece a un hombre llamado Jorge Menéndez. Es su mano derecha, un tipo que ha estado cubriendo sus rastros por años. Si logramos conectar esta cuenta con los negocios ilegales de Transmex, podríamos derribarlo. Ramiro asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenían una ventaja. ¿Cómo podemos usar esto? Ricardo encendió un cigarro, pensando en silencio antes de responder. Necesitamos algo más sólido. Un documento firmado, un testimonio, algo que haga imposible para Martín negar su implicación. Y eso significa que tendrás que enfrentarlo directamente. El regreso al peligro. Esa noche, Ramiro se infiltró en uno de los almacenes que Martín usaba para sus negocios. Había escuchado de Ricardo que allí guardaban documentación importante, y era su única oportunidad de encontrar pruebas concretas. El lugar estaba oscuro y desierto, con el sonido de la lluvia golpeando el techo de metal. Ramiro se movía con cuidado, su linterna iluminando cajas y estanterías llenas de papeles. Finalmente, encontró lo que buscaba, un archivo etiquetado con el nombre de Transmex. Mientras revisaba los documentos, escuchó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, su corazón acelerado, y vio a un hombre alto y corpulento, uno de los guardaespaldas de Martín. ¿Qué haces aquí?, gruñó el hombre, sacando una pistola de su cintura. Ramiro levantó las manos lentamente, tratando de pensar en una salida. Solo quería hablar con Martín, dijo, intentando sonar calmado. No creo que a él le interese hablar contigo, respondió el guardaespaldas, acercándose con la pistola en alto. De repente, se escuchó un fuerte golpe detrás del hombre, y éste cayó al suelo inconsciente. Ramiro miró con asombro mientras Ricardo aparecía, sosteniendo una barra de metal. ¿Qué harías sin mí?, dijo Ricardo con una sonrisa irónica, mientras ayudaba a Ramiro a ponerse de pie. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, preguntó Ramiro, aún en shock. Intuición. Y porque sé que eres lo suficientemente terco como para hacer algo así. La confrontación final. Con los documentos en mano, Ramiro y Ricardo regresaron a casa de Elena para planear su siguiente movimiento. Pero cuando llegaron, encontraron la puerta abierta de par en par. Ramiro sintió un escalofrío mientras corría hacia adentro. En la sala, encontró a Martín, sentado cómodamente en el sofá, con una copa de vino en la mano. Elena estaba de pie a un lado, claramente incómoda, mientras Sofía dormía en el piso de arriba. «Llegas tarde, Ramiro», dijo Martín, con una sonrisa fría. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ramiro, apretando los puños. «Vine a dejar las cosas claras. Parece que no entiendes cómo funcionan las reglas del juego». Ramiro lanzó los documentos sobre la mesa. «Yo también vine a lo mismo. Tenemos todo lo que necesitamos para hundirte». Por primera vez, Martín pareció perder un poco de su compostura. Miró los documentos rápidamente antes de lanzar una carcajada. «¿Crees que esto es suficiente? ¿Que un par de papeles pueden detenerme?». «No son solo papeles, Martín», intervino Ricardo. «Ya hemos enviado copias a la fiscalía y a la prensa. En este momento, tu mundo se está derrumbando». Martín se levantó lentamente, dejando la copa en la mesa. Su mirada se oscureció, y su voz se volvió más fría. «¿Y creen que con esto estarán a salvo? ¿Que yo no tengo formas de recuperar el control?».
Ramiro dio un paso adelante, mirándolo directamente a los ojos. No tienes más control aquí, Martín. Esto se acabó. Martín se giró hacia Elena, lanzándole una última mirada llena de promesas de venganza. Esto no ha terminado. Pero para ustedes, será peor cuando lo haga. Y con esas palabras, salió de la casa, dejando tras de sí una sensación de peligro inminente que ninguno de ellos pudo ignorar. Capítulo 7. El abismo de la venganza. La noche estaba cargada de tensión en la casa de Elena. La confrontación con Martín había dejado a todos en un estado de alerta constante. Cada sombra parecía un presagio, cada ruido un recordatorio de que la amenaza no se había desvanecido. Ramiro sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por llegar, y esta vez, sería decisivo. El temor de Elena. Elena caminaba de un lado a otro en la sala, con los brazos cruzados y una expresión de preocupación que no podía ocultar. No debimos enfrentarlo así, Ramiro, dijo finalmente, deteniéndose frente a él. Martín no es el tipo de hombre que se rinde fácilmente. Ramiro, sentado en el sofá con los documentos que habían recuperado esparcidos frente a él, levantó la vista. No teníamos opción, Elena. Si no lo detenemos ahora, seguirá destruyendo nuestras vidas. ¿Y a qué costo? Respondió Elena, con la voz cargada de angustia. Sofía está en peligro, ¿no lo ves? Martín ya nos ha demostrado que no tiene límites. Ramiro se levantó y caminó hacia ella, colocando una mano en su hombro. Por eso estoy aquí. No voy a permitir que le haga daño a nuestra hija, ni a ti. Elena apartó la mirada, luchando contra las lágrimas. Solo espero que no sea demasiado tarde. Un mensaje de advertencia. Esa misma noche, mientras todos dormían, Ramiro fue despertado por el sonido de su teléfono vibrando. Miró la pantalla, un número desconocido. Contestó con cautela. ¿Quién es? Preguntó, su voz baja para no despertar a Sofía ni a Elena. Una risa fría resonó al otro lado de la línea. ¿Realmente pensaste que podrías ganar, Ramiro? Era Martín. Ramiro se sentó en la cama, su cuerpo tenso como un resorte. Esto se acabó para ti, Martín. Tienes que aceptarlo. ¿De verdad? Replicó Martín, su tono burlón. Creo que no entiendes cómo funcionan las cosas. Yo siempre tengo un plan B. Antes de que Ramiro pudiera responder, Martín continuó. Mira por la ventana. Ramiro se levantó rápidamente y corrió hacia la ventana. A lo lejos, en la calle frente a la casa, vio un auto negro estacionado, con las luces apagadas. La silueta de un hombre era visible dentro del vehículo. Ese es solo un recordatorio de que siempre estoy cerca, Ramiro. Si sigues adelante con esto, será Sofía quien pague el precio. La llamada terminó abruptamente, dejando a Ramiro con el corazón acelerado y un nudo en el estómago. La decisión de Ramiro. Al amanecer, Ramiro reunió a Elena y Ricardo en la sala. Les explicó lo que había sucedido y lo que Martín había dicho. No podemos quedarnos aquí, dijo con firmeza. Necesitamos proteger a Sofía. ¿Protegerla cómo? Preguntó Elena, visiblemente asustada. ¿Escondernos para siempre? No para siempre, respondió Ramiro. Solo hasta que podamos asegurar que Martín sea arrestado. Ricardo, que había estado en silencio hasta entonces, intervino. Con los documentos que tenemos, es cuestión de tiempo antes de que las autoridades actúen. Pero tienes razón, Ramiro. Martín es peligroso,
y no dudará en usar a Sofía como su carta de presión. Elena miró a Sofía, que jugaba despreocupada en el jardín, ajena al peligro que los rodeaba. Finalmente, asintió con resignación. Haré lo que sea necesario para protegerla. Un último movimiento arriesgado. Antes de marcharse, Ramiro y Ricardo decidieron hacer una última jugada. Necesitaban asegurarse de que las pruebas llegaran a la fiscalía sin interferencias. Ricardo contactó a un periodista de confianza, alguien con suficiente influencia para exponer los crímenes de Martín a la opinión pública. Esa tarde, se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad. El periodista, un hombre mayor con el cabello canoso y gafas gruesas, escuchó atentamente mientras Ricardo y Ramiro le explicaban todo. «Esto es explosivo», dijo el periodista, examinando los documentos. «Si esto sale a la luz, Martín estará acabado». «¿Puedes garantizar que esto llegue a donde tiene que llegar?», preguntó Ramiro. El periodista asintió. «Déjamelo a mí. Pero ustedes deben tener cuidado. Si Martín se entera de esto antes de tiempo, intentará detenerlos». El ataque inesperado. Esa noche, mientras se preparaban para dejar la ciudad, un ruido ensordecedor sacudió la casa. Ramiro corrió hacia la puerta principal y vio que una de las ventanas había sido rota. Afuera, un grupo de hombres vestidos de negro se acercaba rápidamente, liderados por Martín. «Ramiro», gritó Elena desde el segundo piso. «Sofía está asustada». Ramiro subió corriendo las escaleras y encontró a Sofía llorando en su habitación. La levantó en brazos y la abrazó con fuerza. «Todo estará bien, princesa. Prometo que estarás a salvo». Bajando las escaleras, encontró a Ricardo bloqueando la puerta con una silla. «No podemos enfrentarlos directamente», dijo Ricardo, con el rostro tenso. «Tenemos que salir por atrás». Ramiro asintió y, junto a Elena, llevó a Sofía a través del jardín trasero. Los hombres de Martín golpeaban la puerta principal con fuerza, y sabían que no tenían mucho tiempo. Cuando llegaron al auto, Ramiro le entregó las llaves a Ricardo. «Llévalas a un lugar seguro. Yo los distraeré». «No», gritó Elena, sujetándolo por el brazo. «No puedes quedarte». Ramiro la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Esto es por Sofía. Váyanse, ahora». Antes de que Elena pudiera responder, Ricardo la tomó del brazo y la ayudó a subir al auto. «Confía en él», dijo Ricardo antes de arrancar y desaparecer en la oscuridad. El enfrentamiento cara a cara. Ramiro regresó a la casa justo cuando los hombres de Martín lograron entrar. Los enfrentó con el poco valor que le quedaba, decidido a ganar el tiempo suficiente para que Elena y Sofía escaparan. Martín apareció al final del pasillo, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Valiente, pero estúpido, Ramiro. ¿Realmente creíste que podrías vencerme?». Ramiro apretó los dientes, sosteniendo un bate que había encontrado en el garaje. «No me importa lo que me pase. Solo quiero que dejes a mi familia en paz». «¿Tu familia?». Martín soltó una risa burlona. «Nunca fue tuya». El enfrentamiento fue breve pero intenso. Ramiro luchó con todo lo que tenía, pero los hombres de Martín lo superaban en número. Sin embargo, logró mantenerlos ocupados el tiempo suficiente para que su familia estuviera a salvo. Cuando los hombres finalmente lo derribaron, Ramiro vio a Martín inclinarse hacia él, con una mirada triunfante. «Ahora entenderás lo que es perderlo todo». Con esas palabras, todo se volvió negro para Ramiro, dejando al lector al borde del abismo, sin saber si sobrevivirá para el desenlace.
Capítulo 8. La luz después de la oscuridad. La oscuridad era espesa, pero la voz de Sofía resonaba como un eco en la mente de Ramiro. «Papá, ¿estás bien?». Una pregunta que nunca había dejado de perseguirlo, incluso en los momentos más desesperados. Cuando abrió los ojos, un dolor punzante recorrió su cuerpo. Estaba atado a una silla en un almacén abandonado, con una tenue luz amarilla iluminando el lugar. Frente a él, Martín lo observaba con calma, como un depredador jugando con su presa. «Te admiro, Ramiro. Siempre has sido un hombre persistente, aunque no muy inteligente», dijo Martín, encendiendo un cigarro y dejando que el humo llenara el aire entre ellos. «Pero hoy, toda esa terquedad terminará. Una esperanza inesperada». Mientras Martín hablaba, Ramiro notó algo: Ricardo no estaba allí. Era extraño, considerando que Martín solía actuar con toda su fuerza para demostrar su poder. Aunque el dolor en su cuerpo era casi insoportable, Ramiro entendió que no podía darse por vencido. Cada segundo que pasaba, significaba más tiempo para que Ricardo, Elena y Sofía estuvieran a salvo. «¿Qué pretendes, Martín?», preguntó Ramiro, esforzándose por mantener la voz firme. «¿Matarme? ¿Eso solucionará algo?». Martín soltó una carcajada amarga. «¿Matarte? No, Ramiro. Eso sería demasiado fácil. Lo que quiero es que vivas sabiendo que perdiste todo. Tu esposa, tu hija, tu dignidad. Nunca podrás recuperarlo». En ese momento, uno de los guardaespaldas de Martín entró corriendo, visiblemente alterado. «Señor, tenemos un problema. La policía está afuera». Rodearon el edificio. Martín lo miró con incredulidad. «¿Qué dijiste?». «Alguien los llamó», continuó el guardaespaldas. «Están pidiendo que salgas ahora mismo». La llegada de la justicia. Mientras Martín maldecía y daba órdenes a sus hombres, Ramiro sintió una chispa de esperanza. Ricardo había cumplido su promesa. Había utilizado los documentos para alertar a las autoridades, y ahora, el imperio de Martín estaba a punto de derrumbarse. Martín se giró hacia Ramiro, su rostro deformado por la ira. «Esto es culpa tuya», gruñó, acercándose con un cuchillo en la mano. «Pero al menos no saldrás vivo de aquí». Ramiro cerró los ojos, esperando el golpe, pero antes de que Martín pudiera atacarlo, un disparo resonó en el almacén. Martín se detuvo en seco, y luego cayó al suelo, sujetándose la pierna ensangrentada. Ricardo apareció en la entrada, sosteniendo una pistola. «¿Me extrañaste?», preguntó con una sonrisa torcida. Los hombres de Martín intentaron reaccionar, pero en ese momento, la policía irrumpió en el almacén, arrestándolos uno por uno. El reencuentro. Horas después, Ramiro estaba en el hospital, recuperándose de sus heridas. La puerta de su habitación se abrió, y Sofía corrió hacia él con lágrimas en los ojos. «Papá», gritó mientras lo abrazaba con fuerza. Ramiro sintió que su corazón se llenaba de algo que no había sentido en años: paz. Elena entró detrás de Sofía, con una expresión de alivio en el rostro. Se acercó lentamente, sin saber qué decir. «Estás loco», dijo finalmente, con una mezcla de reproche y admiración. «Pero gracias». Ramiro la miró con sinceridad. «Lo único que importa es que ustedes estén bien». Elena asintió, aunque sus ojos aún mostraban una mezcla de emociones.
No sería fácil olvidar todo lo que había sucedido, pero al menos, estaban juntos. El final de Martín. Semanas después, las noticias informaron sobre la caída del imperio de Martín. Los documentos entregados por Ricardo no solo habían servido para incriminarlo, sino que también habían expuesto una red de corrupción que involucraba a varios políticos y empresarios. Martín fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Incluso detrás de las rejas, su figura seguía siendo temida, pero su poder había desaparecido por completo. Un nuevo comienzo. En la pequeña casa de Elena, las cosas comenzaban a volver a la normalidad. Sofía jugaba en el jardín, mientras Ramiro y Elena compartían una taza de café en la cocina. No sé qué sigue para nosotros, dijo Elena, rompiendo el silencio. Pero quiero que sepas que aprecio lo que hiciste. Ramiro asintió, mirando su taza. No espero que me perdones, Elena. Sé que lo que hice en el pasado fue imperdonable. Pero quiero seguir luchando, por ti y por Sofía. Elena lo observó en silencio, sopesando sus palabras. Finalmente, dejó escapar un suspiro. Tal vez podamos intentarlo. Pero esto no será fácil. Ramiro sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, tenía una oportunidad real de redimirse. Cierre. El sol comenzaba a ponerse, bañando la casa en tonos cálidos. En el horizonte, los problemas que alguna vez los habían dividido parecían menos intimidantes. Aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Mientras observaban a Sofía jugar, Ramiro tomó la mano de Elena, y ella no la retiró. Un gesto pequeño, pero cargado de significado, que marcaba el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas.